de salir. Y con el COVID se sienten más atrapados en Libia. Y ellos quieren venir a Italia, de Túnez, de Libia. Ellos no han tenido esta cuarentena. La cuarentena es bastante Es muy difícil difícil. esta cuarentena por toda la situación del gobierno, Claro, porque tenemos que porque ver contener cuál es la las mejor vías situación de o la migración, situación. la economía es muy fría al respecto. Ellos La situación quieren en la que tienen escapar, quieren que volar. lidiar con esta situación, si tienen que escapar, si tienen que abordar, evadirla. Ellos se embarcan en estos barcos y la vida ahí no es difícil, no es Ahora, por fácil. ejemplo, vemos que tenemos 5 Están situaciones en las que están en preocupando estos. de la situación de este bote, 600 personas en una posición En esta que lo nueva vuelve muy difícil. situación en la que No se puede se escapar del bote, del explica barco. cómo están, cómo tienen que Hay algunos que han manejar muerto ahí. esta situación en las instalaciones en las que están ahora mismo, más Hay que personas de las subrayar que que deben estar dentro, y vemos como algunos han lamentablemente sucumbido ante esta situación. muchos de los Eh, migrantes que han venido Vemos, por recientemente ejemplo, a esta Italia situación de han los que afectado la quieren economía. venir hacia Italia ahora mismo, que también hay situaciones, perdona, Perdón, este es un punto que quiero no resaltar podemos y aclarar. em, mantener esta situación Por una clara, parte, pero bueno, por la un lado, mayoría algunas situaciones de ellos económicas son muy es, difíciles para es ellos difícil y es lo mantenerlos que provoca esta económicamente, situación y tratan de escapar, pero pero desde el punto de desde el vista punto psicológico, psicológico, es, eh, voy a explicar por qué este aspecto de la migración, los muchos de los refugiados, aspectos la economía para migratoria, inmigración en un son, por aspecto ejemplo, es difícil. refugiados. Básicamente, los Básicamente no refugiados tienen, los refugiados no tienen un plan no migratorio. tienen planes de migración. En cambio, Eh, los migrantes económicos, por ejemplo, ellos tienen una estrategia. migrantes que están migrando por motivos Los económicos refugiados están tienen escapando planes. de la guerra, de la prostitución, no tienen tiempo para estudiar o planear tener una estrategia o simplemente planear su futuro. En cambio, los económicos sí pueden planear una estrategia para mejorar sus vidas. Tratan de arreglar transporte para venir a Europa como un plan. Tener un plan en estos tiempos ciertamente es muy importante. Es un valor psicológicamente hablando. En cambio, ellos que vienen como refugiados no tienen ningún plan y su vida es más difícil. El principal problema es ahora es el trabajo. ¿Qué hace esta gente? ¿Cómo viven? ¿Cómo sobreviven? ¿Dónde viven? Cuando estos migrantes salen del centro de recepción de migrantes, el gobierno italiano pierde cualquier camino o huella que deja estas personas. Si miramos al trabajo o al desempleo, no es muy optimista. Si vemos
la situación regular de los migrantes que están viviendo o están listos aquí en Italia. 3 o 4 de 10 son muy pobres. Sobre 500 de ellos están buscando trabajo por años a veces. Es una meta sobrevivir de cualquier manera. Lo que he notado hablando durante el último periodo, ellos hablan de un plan de salir de Italia, tratan de escapar del centro de detención, quieren ir a otras partes de Europa. Obviamente encontrar un trabajo ahora es muy difícil. Muchos de ellos tienen experiencia desde antes. He hablado con ellos en este centro de detención. Está el problema de entrenamiento, de cursos, talleres. Este COVID hace todo esto más difícil. Ellos están buscando ayuda psicológica, pero no siempre está disponible. Como dije antes, la situación económica hace todo peor. Y sobre todo buscar el trabajo. Nosotros creamos un reto es que la experiencia de los migrantes en los últimos años es así. Grazie mille, Francesca. Y ahora pasamos la palabra Gracias, a Francesca. Ahora, psicóloga e investigadora experta en terapia de esquemas, TREC, etnopsiquiatría, psicología transcultural, migración y emergencia. Coordina el programa de psicología para inmigrantes de Radio Vaticano. Es fundadora del Departamento de Servicio Psicológico y Grupo Terapéutico para Parejas Mixtas, Adultos y Jóvenes Latinoamericanos en Roma, con la Asociación Solidarietà con la América Latina. Es directora y fundadora de la International Network of Psychologists Italia. Ha publicado numerosos estudios científicos y ensayos en revistas especializadas en Italia, México y Argentina. Ha desarrollado el cuestionario de estrés del proceso migratorio. Su intervención se titula Emociones y esquemas activados en los migrantes durante el lockdown por la pandemia del COVID. Una comparación entre latinoamericanos en Italia y italianos en el exterior. Prego, Letizia. Bye. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Vamos a ver. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es muy buenos días y buenas noches, según el país donde nos encontremos. Bueno, como habíamos visto, todos lo estamos viviendo, esta pandemia que nos está poniendo capa 11, dice aquí en Italia. Y bueno, nosotros como psicólogos
pusimos nuestro servicio a disposición de toda la comunidad, nos invitó las diferentes órdenes de los psicólogos aquí en Italia, nos invitaron a participar voluntariamente y pues de ahí empezaron a salir muchas dudas, muchas inquietudes y fue como decidimos hacer una investigación en esos momentos, sobre todo del lockdown, del encierro, de la cuarentena, en donde en Italia muchos lo han visto en las noticias. Nosotros estuvimos prácticamente encerrados en casa, solo se salía para hacer la comida, comprar la comida, o quien tenía trabajos muy especiales que tenían que ir a trabajar, por ejemplo, trabajos de seguridad, trabajos los médicos, las enfermeras o los que tenían que cuidar, sobre todo los migrantes que tenían que cuidar ancianos. Entonces, bueno, vemos cómo el lockdown fue muy diferente en Italia en relación a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en donde es casi una elección quedarse en casa o salir. Nosotros vemos que nos hicimos esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estas emociones que manifiesta esta población migrante? Y sobre todo, ¿cuáles son los esquemas cognitivos que se presentan durante el confinamiento? Y vemos que, pues, definitivamente el confinamiento afecta a la salud mental y psicológica a nivel individual y social. Para ver esto, quisimos ver, bueno, cuáles son estos esquemas adaptativos también, y también hicimos una indagine, una investigación sobre la afectación positiva y negativa y cuánta fe en el futuro se tenía. Para ello, junto a los psicólogos del norte de Italia y nosotros de la Asociación SAL, se hizo este video para que las personas pudieran identificar sus emociones y nosotros lo tradujimos al español para que los migrantes de Italia pudieran enviarlo, latinoamericanos en Italia pudieran enviarlo a sus familiares en Latinoamérica. Esto era muy importante para ellos porque viendo que la pandemia estaba llegando a todos los países, pues ellos estaban muy preocupados por sus familiares y mandaron este video también a ellos y fueron parte también de nuestra investigación. Por otro lado, aplicamos un cuestionario de esquemas de Jung en una versión corta y el barómetro de la salud mental que se hizo por la orden de los psicólogos primero de la región Lazio y después se extendió a toda Italia. Y mano a mano, poco a poco, los pacientes, las personas llamaban y tenían las videoconferencias para poder recibir atención psicológica. Veíamos que habían emociones que se repetían en continuación y también cambiaban de un día para otro. De la incertidumbre cambiaba al miedo y después cambiaba a la tranquilidad. Entonces, decidimos hacer esta checklist de las emociones a estas personas. Nosotros vimos un grupo de 400 personas con migrantes latinoamericanos en Italia, italianos en el exterior, o sea, migrantes italianos, italianos en Italia y latinoamericanos en América Latina. Bueno, yo creo que todos lo sabemos. Tuvimos en Italia muertes 36.372 hasta el día 12 de octubre, 381.602 casos de coronavirus detectados y recuperados 245.964. Aquí los gráficos dicen muy claramente cómo en el periodo en el que estuvimos nosotros encerrados, pues la curva subió significativamente, después tuvimos un periodo de calma y ahora estamos un poquito temblando porque está subiendo la curva. Y en cuanto a las muertes, por fortuna, se ha mantenido, estamos aquí hasta el 12 de octubre. El día más difícil de Italia, esto es muy importante observar porque es en las fechas en las que nosotros decidimos aplicar los cuestionarios y hacer nuestra investigación, el 27 de marzo del 2020, 921 casos por día de fallecidos.
Y bueno, aquí vemos esta gráfica donde vemos el mayor número de casos y vemos cómo van bajando, pero ahora pues empiezan a subir nuevamente. Cuando estuvimos encerrados en Italia, iniciamos el 9 de marzo y terminamos el 18 de mayo. Es cuando nosotros ya en una forma más libre pudimos ir a trabajar, pudimos ir al supermercado, pudimos ir a inclusive visitar nuestros familiares con todas las precauciones, aunque muchos no las respetaban. Sin embargo, yo tomé como ejemplo de Latinoamérica, porque no podemos poner aquí todos los países, tomé como ejemplo México, que inició el 23 de marzo en una semi-clausura, un semi-encierro, porque en México, por ejemplo, como en otros países de Latinoamérica, no ha sido posible encerrar a toda la gente como se hizo en Italia. Y vemos cómo actualmente, pues, Italia, estamos luchando esta nueva subida de la curva que está iniciando, y como en Latinoamérica lo mismo, están luchando ellos también con la desesperanza, porque no es una esperanza de que termine, pareciera que este virus no se va a acabar nunca, y bueno, todos estamos esperando que sí. ¿Y qué vemos en nuestras muestras de migrantes? Si hay italianos en el extranjero que migrantes latinoamericanos en Italia, pues vimos que la mayoría tenían estudios universitarios, un poquito más de la mitad, 62%, que eran con una media de edad de 34 años, que 49% eran solteros, 34% vivían con su pareja, la mayoría de los participantes eran mujeres, 74%, 31% tenían hijos, y una cosa especial, porque en estos casos de pandemia pues, y de catástrofes, pues la religión cuenta mucho. Los italianos observamos que el 9% era practicante, mientras en los latinoamericanos era el 40%. Por otro lado, observamos que en todas nuestras entrevistas que hicimos, que en media teníamos 4 personas por familia viviendo el lockdown. O sea, este encierro era entre los latinoamericanos en Italia y los italianos en el extranjero, alrededor de 4%. 53% salió de su casa 1 o 2 veces por semana por razones esenciales, ya sea por la despensa o por que tenían que ir a trabajar. Y bueno, algunos, excepto el riesgo de infección, algunos estaban no preocupados, o sea, el 9%, pero la mayor parte o estaba muy preocupado o medianamente preocupado. Por otro lado, vimos que el 88% de las personas no tenían en ese momento de lockdown una experiencia directa con el virus en el hospital ni sus familiares. Esto es importante porque obviamente el estar encerrados pues había una protección mayor, ¿no? Sin embargo, en una segunda evaluación que hicimos en el grupo de latinoamericano en Latinoamérica para ver qué estaba pasando allá, vimos que el 23% de ellos no tuvieron ninguna especie directa con el virus en el hospital ni en sus familias. O sea, son muy pocos, porque aquí vemos cómo en Latinoamérica pues tenían menos restricciones. Y bueno, no obstante, las personas se vieron afectadas en muchas formas diferentes, pues vemos que el 44% de ellos sabían de alguien que estaba infectado, el 31% se enteró de alguien que murió por COVID, el 7.5% de ellos tenían síntomas o habían tenido contacto con alguno que sabían que tuvo coronavirus o COVID. Y solo el 17.5% no conocía a nadie que hubiera sido infectado. Bueno, después vemos aquí pues que muchos sueños parecían que se nos cancelaron. Ejemplo de ello, este congreso, ¿no? Pero creo que nosotros, el ser humano es muy resiliente y encontramos siempre la manera de enfrentar estas situaciones difíciles. Y bueno, nosotros, por ejemplo, este es el vídeo que como les decía, se presentó en
a las personas migrantes y no migrantes para que reconocieran sus emociones. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos los grupos de los latinoamericanos en Italia y los latinoamericanos en Latinoamérica. Vean cómo toda la primera columna se refiere a antes de la cuarentena, la segunda columna al inicio de la cuarentena, la tercera columna después de un mes de cuarentena y la última columna nunca. Entonces estamos viendo que estas emociones los latinoamericanos las expresaban muy bien y las identificaban perfectamente. Sin embargo, los italianos, los grupos de los italianos no manifestaban emociones, ni ansiedad, ni depresión, ni tristeza, mientras estaban en la cuarentena. Después, cuando terminó, bueno, las cosas empiezan a cambiar. Y observando los resultados de los esquemas, pues aquí vemos, por ejemplo, en este grupo de italianos, de latinoamericanos en Italia, por ejemplo, podemos ver cómo el esquema del autosacrificio es uno de los más altos, si no es que el más alto, y después vemos la inhibición emotiva, los estándares implacables, y por último, de los más altos, vemos el autocontrol insuficiente. Sin embargo, en el grupo de los italianos en el extranjero, o sea, italianos migrantes, algo que observamos fue el ver la privación emocional como uno de los esquemas más altos. También el autosacrificio, aunque no tan alto, pero los estándares implacables sí, la inhibición emotiva y el autocontrol insuficiente. Juntando los dos grupos, pues vemos que el autosacrificio es el que viene más alto como esquema y vemos estos cuatro que yo quisiera que se los tuvieran en memoria porque lo vamos a ver más adelante. Haciendo una comparación entre los dos grupos de latinoamericanos en Italia e italianos en el extranjero, pues vemos que la privación emocional de los italianos es mucho más alta que los latinoamericanos en Italia. El autosacrificio al revés, en los latinoamericanos en Italia más elevado y en los italianos un poco más bajo, no por ello muy bajo, o sea, vean cómo es uno de los esquemas más altos como sea. Y como decíamos antes, los estándares implacables en los italianos más altos que en los latinoamericanos en Italia. Un esquema que me llamó mucho la atención fue el esquema de la vulnerabilidad. Vemos aquí que los migrantes, los latinoamericanos en Italia, pues tienen un esquema que se activa más de vulnerabilidad respecto a los italianos. Y también el de defectuosidad, se dice en español, más alto. Y lo que me llamó mucho la atención es cómo antes de la pandemia estaba bajo, antes del encierro más que el de la pandemia. Después de un mes al inicio de la pandemia, esta defectuosidad la perciben y se activa más en los latinoamericanos en una forma muy, muy evidenciada y después baja otra vez, como que llegaron a tener control de este esquema. Si nosotros comparamos todos los grupos, incluyendo también los latinoamericanos en Latinoamérica, o sea, no migrantes, y los italianos en Italia, no migrantes, comparándolos con los migrantes, sea latinoamericanos en Italia que italianos en el extranjero, pues podemos ver cómo en el momento del levantamiento de los datos, vemos cómo el perfil latinoamericano pues es el más bajo en Latinoamérica. ¿Por qué esto? Bueno, nosotros vemos que es porque en Latinoamérica, cuando nosotros hicimos la primera evaluación, pues todavía no tenían tantos casos como los teníamos nosotros en Italia. Y por el otro lado, lo que nos llamó la atención es que, por ejemplo, los italianos extranjeros e italianos en Italia, pues seguían presentando esta privación emocional demasiado elevada.
acá podemos ver el autosacrificio, cómo se está evidenciando en los latinoamericanos. En Latinoamérica, no obstante, todavía no tenían un pico de la curva tan elevado. Ellos estaban en la punta del esquema activado. No así los italianos en el extranjero. Por el otro lado, vemos que la vulnerabilidad, pues lo mismo, los latinoamericanos en Latinoamérica, cuando todavía no llegaban al pico, no obstante ello, estaban demasiado activados en este esquema. En cuanto a la exclusión social, también estaban más activados los italianos en el extranjero, y acá tenemos la defectuosidad y la vergüenza en los latinoamericanos en Italia. Como habíamos visto antes, se activa muchísimo al inicio de la pandemia. Si separamos y hacemos un corte y vemos, por ejemplo, el autosacrificio, vemos que ante el autosacrificio ellos se rendían y aceptaban quedarse en casa y soportaban el estrés. Otros presentaron una sobrecompensación, evitaban colaborar, no ayudaban a las quehaceres de la casa, se quedaban en forma muy pasiva, rechazaban el autosacrificio. En los estándares implacables, pues vemos que algunos decían, bueno, y creo que todo lo vimos de todos los países, se empezaron a cocinar platillos deliciosos, que fueran muy ricos en vitaminas, porque se decía en todo esto de que la vitamina C era muy buena contra el coronavirus, etcétera. Entonces, se desinfectaba muchísimo, con mucha exageración, las superficies. Y como sobrecompensación, algunos no dormían y dormían mucho y se dedicaban a ver películas. Los jóvenes no estudiaban y los que tenían que ir a trabajar dejaban de trabajar con la excusa del coronavirus. A lo mejor tenían que cuidar a un anciano y decían que con el coronavirus no lo iban a poder hacer. Y no prevenían el contagio cuando salían a tirar la basura o cuando iban al supermercado. En la inhibición emocional, pues vemos que muchos mantenían la calma, o sea, se rendían al esquema, decían, bueno, pues ni modo, voy a tener que mantener la calma, aunque yo esté por gritar y enojarme o llorar. Otros evitaban y huían al estrés, evitaban cualquier confrontación, inclusive cuando iban al supermercado se quedaban callados, no peleaban, no decían nada. Y otros sobrecompensaban. Muchas mamás fingían exageradamente de divertirse con los hijos en la casa, haciendo finta de que no pasaba nada, o bien se quejaban en continuación. Y en el autocontrol insuficiente, que es uno de los esquemas más altos, de los 4 más altos, que ya sería el último, bueno, vemos que algunos se rendían a este esquema con un excesivo cuidado personal, un excesivo trabajo también, y otros evitaban, renunciaban a cualquier medida de prevención y también evitaban trabajar online, diciendo que se cansaban mucho. Bueno, el esquema que más se activó, como hemos visto, fue el de autosacrificio. Y si hacemos una comparación en lo que vimos nosotros en Italia con los grupos de migrantes y los italianos migrantes en el extranjero en la época del lockdown, del encierro, pues vemos aquí que comparándolo con un grupo de latinoamericanos, ahora recientemente esta segunda evaluación la hicimos en agosto, en donde ya en Latinoamérica ya vieron, ya han llegado la mayoría de los países al pico de la curva, pues vemos que hay una elevado activación de esquemas muy similares, ¿no? Vean aquí estos, por ejemplo, el autosacrificio, los estándares implacables, la inhibición emotiva, el autocontrol insuficiente y la grandiosidad, que acá, bueno, no era tan alta, pero estos 4 sí se parecen mucho también en la comunidad latinoamericana, en Latinoamérica, en el momento del pico de la curva. Y bueno, aquí vemos en amarillo o mostaza, color mostaza,
cómo la comunidad latinoamericana, en este caso tomamos la comunidad mexicana como ejemplo, ¿no? Cómo la comunidad mexicana aquí presenta el perfil más bajo, y hicimos una segunda evaluación a esta misma comunidad mexicana y vemos cómo se eleva considerablemente. En esta primera gráfica, el número 2 representa el 1, el 4 representa el 2, el 6 representa el 3. O sea que como medida, no vean los números, vean la altura de cada columna, pues vemos cómo ya, por ejemplo, en la privación emocional, aquí es muy bajo, pero aquí se super eleva. Bueno, en la aplicación del barómetro de la salud mental que se hizo con las autoridades de psicología de Italia y la Universidad de La Sapienza, bueno, vemos aquí, por ejemplo, como uno de los resultados el afecto positivo, que había mucho entusiasmo, energía, seguridad, mayor actividad. Y podemos ver aquí en color verde agua que alrededor del 8 al 16 de abril en esta semana, pues estaba muy alto, ¿no? Pero después empieza a bajar aquí también. Y después, cuando ya íbamos a salir, cuando ya se acercaba la fecha de poder salir, pues empieza a subir poco a poco. La fe, la confianza, tener la fe en el futuro también. Bueno, aquí vemos que veía una visión pesimista, una fe negativa, tenían poca confianza en el futuro cercano, y vemos cómo se empieza a elevar un poquito al inicio, después baja otra vez aquí, estamos hablando de cada día, subía, bajaba, no se sabía hacia dónde ir, y después acá, cuando ya se acercaba la fecha para salir, esta fe baja considerablemente, pero después empieza a darse coraje, ¿no? A tener valor para reiniciar otra vez y empezar de nuevo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la resiliencia también. Y bueno, el afecto negativo, pues aquí vemos lo mismo, ¿no? Tenemos estos altos y bajos, y vemos nuevamente cómo sube considerablemente cuando estamos ya por salir, y después baja. O sea, nos damos valor y decimos, bueno, el miedo, la angustia, el nerviosismo, la tristeza, las dejamos por otro lado y hay que echarle ganas. Este perfil lo tomé aparte para que puedan ver cómo estos efectos, el afecto negativo, el afecto positivo y la fe, pues están variando mucho, ¿no? Pero fíjense cómo al final de cuentas, ya cuando vamos a salir de la cuarentena, pues se juntan, ¿no? O sea, lo que estaba muy alto, que por ejemplo es el afecto negativo, empieza a bajar. Empezamos a estar más tranquilos, a ser más positivos, ¿sí? Pero no tan positivos, o sea, todo con cautela. Pero empieza a subir la confianza cuando ya sentimos que podemos reiniciar nuestras actividades cotidianas. Y bueno, vemos que aquí al inicio del confinamiento, todos lo vieron por las noticias, pues la gente italiana salía a los bares a cantar, y en México el mariachi con el cubrebocas andaba por las calles tocando, ¿no? Pero ¿qué sucede después del confinamiento? En el supermercado la gente empieza a ver cómo hacer para no aburrirse en las horas de espera, ¿no? Porque teníamos que esperar la distancia, etcétera. Pero también la gente empieza a expresar sus emociones y empieza a ver gente que peleaba por la calle también, porque ya no toleraban más toda esta represión, sobre todo en la comunidad italiana. Bueno, aquí tenemos, gracias a la fotógrafa Carla Guajardo Ro, que ella es una mujer mexicana que estuvo en Italia muchos años, pues más de 12 años, y ella trabajó mucho haciendo fotografías con los migrantes en Italia. Y bueno, ella dice, ella nos presta estas fotografías hoy para estar con nosotros, y ella dice, cada persona, cada migrante tiene una historia. Algunas son complejas, otras son dramáticas,
pero todas ellas tienen el mismo sueño, buscar una vida mejor para ayudar a su familia en su país, tantas veces por encima de ellos mismos. Y bueno, imagínense cómo estas personas, ¿no?, pasaron la cuarentena. Estas fotos son de una sola persona, pero no crean que en cada casa de los migrantes vive una sola persona. Entonces, podemos imaginar lo que ya nuestros compañeros nos dijeron en el Congreso, nos vienen diciendo, todo lo que el migrante padeció durante la cuarentena. Además, sin trabajo, muchos de ellos. Yo creo que en tiempos de crisis el beso es muy importante y bueno, lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial y lo vemos ahora también, ¿no? Entonces un beso siempre ha sido la mejor forma de reconciliarse para parejas o incluso líderes mundiales, pero ahora es posible que tengamos que aprender a vivir sin ello por un tiempo, incluso si esto pudiera activar el esquema de la privación emocional. Y bueno, no cancelemos nuestros sueños. Yo creo que necesitamos seguir previniendo, ¿no? ¿Cómo tenemos que prevenir? Bueno, 20 segundos para lavarse las manos, 2 metros de distancia y 0 excusas. Y acá, bueno, los dejo con esta fotografía del Vaticano cuando estábamos todos en la cuarentena encerrados, en el confinamiento. Y vamos a seguir adelante todos juntos. Y muchas gracias por su participación y por habernos escuchado. Muchas gracias a ti, Leticia, por tu súper interesante aportación. La verdad es que ha despertado mucho interés y muchas preguntas también. Esperemos que al final haya un poco de tiempo para poner alguna. Pasamos a la tercera intervención de esta mesa de Italia. La intervención se titula Intervención con migrantes en Calabria en tiempos de coronavirus, entre cuarentena y campamentos informales. Quien presenta es el compañero Alberto Polito, que es psicólogo, se ocupa de la promoción de la salud mental de los migrantes en Calabria y Sicilia. Colabora con la ONG Médicos del Mundo y Acción contra el Hambre. Particularmente realiza orientación psicosocial, teatro psicológico y sociodrama. Es socio fundador del Centro Punto Psi, investigación e intervención en psicología. Participa también la compañera Simonetta Bonadies, psicóloga experta en Single Session Therapy. Se ocupa de la promoción de la salud mental de los inmigrantes en Calabria, especialmente de los menores no acompañados, y a las mujeres víctimas de explotación. Colabora con Save the Children y Action Aid. Prego. Prego, Alberto. Sí, grazie. Alberto. Alberto non so io, però non ti sento. Come mai? Mi sentite? Adesso sì. ¿Me escuchan? Sí. Chiedo scusa, parlerò in italiano e poi... Pido disculpas por hablar en italiano, pero aquí está la traducción en español. Parlo anche a nome di Simonetta Bonadies, che Hablo también de parte de Simonetta, que por problemas laborales no puede estar aquí. La idea de hoy di portare una tematica, una situazione traer un tema, una situación presente en Italia abbastanza sconosciuta, que es bastante desconocida. informali. Los campamentos informales, Che si los costruiscono nel mezzo campos que se construyen en medio del campo, dove vivono i braccianti agricoli. donde viven los trabajadores agrícolas Anche centinaia di persone. que llegan a hospedar miles de personas, Le cui condizioni cientos de personas. sono Ciertamente las condiciones de vida durante la han empeorado, las condiciones de vida, durante la cuarentena. ma con le organizzazioni non governative con cui También con las organizaciones, las ONGs, ho deciso di hemos decidido intervenire in
intervenir de una manera específica desde al interno de estos campamentos. Hablo sobre casas construidas con materiales se conocen los riesgos de salud de ciertos materiales y en estos campamentos pueden faltar agua, internet, dispositivos higiénicos. No hay generalmente comunicaciones de transporte, carreteras transitables, en los cuales falta muy seguido la luz. Las personas presentes viven en condiciones económicas desastrosas. Viven cerca de los campos donde trabajan o en los campos donde los explotan con un pago de 30 euros al día por 12 o 14 horas de trabajo. Seguido se prostituyen hombres y mujeres para poder mejorar su condición económica. Sucede también seguido que muchas personas ya son vulnerables psicológicamente y se encuentran viviendo mayores dificultades porque adentro de estos campos no tienen servicios, ni posibilidades, ni manera de ver el futuro e intervienen otros problemas psicológicos. Durante la cuarentena, uno de estos campos, un migrante que ya había tenido problemas psicológicos que no fue adecuadamente intervenido adecuadamente, ha matado a otra persona y sufrió el cierre en cárcel preventivo. Vivió en silencio la cuarentena. Como punto, pensamos que hay un concepto fundamental no se puede tomar en consideración una parte psicológica del migrante. No se puede concebir solo el problema psicológico del migrante. Es necesario tomar en cuenta también las condiciones sociales. Los problemas sociales, psicológicos, están muy estrechamente conectados. Entonces, hemos decidido, gracias a los permisos obtenidos, también durante el periodo de cuarentena, de ir a los campamentos, llevar material higiénico, poder consultar consultas psicológicas y hemos buscado hacer esto porque estamos en cuarentena y construir un proyecto que pudiera ir más allá de la presencia nuestra. Un punto para las personas residentes en el campamento que fueran gestores de la higiene dentro del campamento. Entregamos el material gratuito y continuamos a formar a las mismas personas dentro del campo sobre el correcto uso de los medios higiénicos y sobre todo la distancia en este periodo de coronavirus. Al mismo tiempo, activamos un servicio de soporte psicológico telefónico al cual han podido llamar no solamente migrantes del campamento, sino otros migrantes en el territorio italiano, que cada región, como la Calabria, donde intervenimos, que por cierto es una de las regiones más pobres de Europa,
viven unas dificultades como perder el trabajo en Calabria. Es como tener hambre y no tener medios públicos disponibles es difícil. Así que hemos buscado sostener. Consapevoli che vivere 2 mesi di blocco per persone che non hanno un contratto di lavoro, Personas que no tienen un contrato de trabajo, no tienen una residencia fija o estable, puede ser extremadamente difícil y complicado. De hecho, hemos encontrado 24 personas que fueron seguidas telefónicamente por disturbios en el humor y con síntomas depresivos o con altibajos de humor. También en los campamentos hubo un homicidio, como decía, ligado a un problema psicológico importante, diferentes ligado a condiciones de vida ilegibles. Puede ser difícil el haber implementado este punto. Son condiciones de vida extremas que representan la prima persona. Ha continuato a vivere, a lavorare per portare il cibo a casa nostra, a casa di tutte le persone che hanno avuto anche la possibilità di chiudersi in casa, di affrontare il periodo di coronavirus. Mentre noi facevamo la nostra quarantena a casa, queste persone continuavano a soffrire ancora più di prima e con ancora meno servizi. Quello che mi hanno sempre riportato questi ragazzi è che la preoccupazione per il coronavirus per loro era una delle preoccupazioni meno importanti, ma non perché sminuissero la condizione del coronavirus, ma perché erano consapevoli che condizioni di vita come quella, vivere in mezzo all'amianto, potersi riscaldare soltanto con copertoni o con legni trattati chimicamente, avere difficoltà a trovare acqua potabile, quindi spesso bere acqua non potabile, costituisse una vita che, anche se il coronavirus non dovesse far niente, comporta sicuramente degli importanti problemi di salute nel breve termine. Quindi veramente una condizione di vita estrema, e attualmente con l'aumento di nuovo dei casi di coronavirus in Italia, uno dei più grandi accampamenti presenti in Calabria, uno dei più grandi in Italia, nel centro di raccolta delle arance del sud Italia, è attualmente zona rossa, cioè attualmente chiuso perché i contagi tra i migranti sono in salita vertiginosa. Quindi l'idea è di continuare a lavorare, fortunatamente con il sostegno oggi di diverse realtà che sostituiscono un poco le carenze del sistema pubblico, che spesso non fa altro che abbandonare i migranti in maniera diretta da parte dello Stato o indiretta per le mancanze, le falle degli operatori che lavorano per il sistema pubblico. L'idea è di invece continuare a intervenire, sostenere delle persone che, vivendo condizioni sociali estremamente difficili, sperimentano anche dei problemi di vulnerabilità. Per concludere, penso che questo sia il concetto che come punto psi ci portiamo a casa da questa quarantena, da questo lavoro iniziato negli accampamenti informali, e cioè quello che non possiamo pensare di lavorare solo con la clinica, pur essendo noi psicologi, pur essendo clinici, non possiamo pensare
di lavorare solo con la clinica, solo con la parte psicologica delle persone, ma dobbiamo comprendere che spesso i problemi psicologici delle persone sono dovuti, sono causati dalle difficoltà sociali che le persone vivono. E quindi non lavorare per risolvere i problemi sociali vuol dire aiutare solo in parte le persone. Muchas gracias por tu interesante contribución, Alberto. Me parece importante destacar que los migrantes ya son los grandes olvidados de esta pandemia y los migrantes que viven en situación de exclusión residencial, más aún. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer a nuestros ponentes? Yo sí, ya que ¿entiendes español un poquito? ¿Si hablo en español, Alberto? Sí, sí, lo entiendo y lo hablo, pero Ah, vale. hace mucho tiempo que no Perfecto. hablo español y por eso es mejor que hable en italiano. Vale. No, aquí en Barcelona, bueno, también trabajo con migrantes que viven en situación de exclusión social. Y me parece muy interesante el análisis que has hecho. Y me encanta lo que has dicho al final. Resolver el problema psicológico va de la mano con resolver el problema social. Y esto realmente es el grande desafío que tenemos los que trabajamos con este colectivo, los migrantes que viven en asentamientos, en campamentos, en 12 en un piso o incluso en la calle. Pero mañana estaré también en la mesa de España y como dice Miriam Lacheró, me enlazaré otra vez con este tema. Juan, levanta la mano y empieza a hablar Anche tranquilamente. Agata vedo che alza la mano. Sí, Ágata y Juan. Juan, ¿puedes hablar? Sí. La pregunta mía, viendo que en Italia fue uno de los primeros países donde el COVID-19 estuvo tomando muchas vidas, ¿cómo fue la experiencia de ustedes al ver la población emigrante? ¿Fueron ellos muy afectados por el COVID-19 o fue en general toda una población de personas mayores nomás? Per quanto mi riguarda, sicuramente tutta la fascia di popolazione che ha meno risorse è stata estremamente colpita, perché soprattutto nel sud Italia, mentre il nord Italia è stato molto colpito dalla pandemia, ci sono stati tanti morti, nel sud Italia non è stato così, però i problemi sono stati per chi aveva meno risorse economiche, meno risorse personali e quindi ha vissuto poi realmente gli effetti del lockdown, ha perso il lavoro, ha avuto difficoltà importanti. Quindi i migranti sono stati una categoria, secondo Los me, migrantes han sido una categoría extremadamente... difficile, strana, per la prima volta, La cosa difícil y secondo me, professionisti, è stata trovarsi nella stessa condizione dei migranti. Cioè, noi parliamo spesso con i migranti di trauma. Io lavoro molto con ragazzi che arrivano dalla Libia, hanno vissuto la tortura, le violenze, ma io come gli altri psicologi non abbiamo vissuto né violenze né torture. Per la prima volta invece dovevamo aiutare le persone a risolvere una condizione in cui anche noi ci trovavamo. Quindi è stato veramente strano e difficile, ci è voluto anche un lavoro su se stessi importante per poter lavorare bene con gli altri. Muchas gracias. Gracias,
Alberto, por tu respuesta y a Juan por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Ah, Letizia vuole parlare. Letizia, parla, prego. Letizia, il microfono. Sí, puedo complementar lo que estaba diciendo Alberto, que Sí. exactamente los migrantes vienen de una situación muy, muy difícil y en la cual el coronavirus nos puso en el mismo plan, pero no en el mismo plan, porque, o sea, sí y no, porque si bien nosotros estábamos viviendo esta situación tan estresante, sobre todo en el lockdown, los migrantes estamos hablando de migrantes que vienen de condiciones mucho mayores, más graves. El coronavirus, no por restarle importancia, pero el coronavirus para ellos, para muchos de ellos, no era el peligro difícil, sino el problema principal es todo lo que ya ellos vienen cargándose desde todo el proceso migratorio. Esto para completar lo que dijo Alberto. Y por el otro lado, lo que yo observé con los latinoamericanos que están en Italia desde hace ya muchos años, que ya tienen un trabajo, que no han perdido el trabajo, al contrario, a lo mejor o tuvieron más trabajo porque tuvieron que quedarse con el anciano acá 24, o sea, no podían ir a su casa a descansar el domingo. Entonces, estas personas, pues, lo que decían es que el coronavirus sí les creaba tensión si no estaban adecuados para poder servir a este anciano las 24 horas, pero también no estaban adecuados para poder estar con las familias que dejaron en sus países. Entonces, vean cómo ellos era más eso que la amenaza del coronavirus, sino el proceso migratorio de por sí era directamente lo que estaba afectando en ellos, y muchos de ellos decían, nosotros hemos ya vivido cosas peores, que el coronavirus no nos asusta tanto, ¿no? Entonces sí vemos esta diferencia, no obstante todos estuviéramos en el mismo plan. Gracias, Leticia, por tu aportación. Tenemos espacio para una última pregunta, Ágata, y después tenemos que cerrar porque ya son las 6:02 y teóricamente el congreso, el día se acabará a las 6 horas spagnola. Prego, Agata. Grazie Salvatore, scusatemi, io non parlo spagnolo. Alberto, grazie per la presentazione molto interessante. Tu hai stressato l'importanza di creare interventi sociali, di comunità. In un ambiente come quello del sud dell'Italia, cosa pensi che potremmo mettere in questo tipo di interventi sociali? Come reagisce la comunità italiana ad avere migranti in questo periodo difficile? Io vivo fuori comunque, non abito più in Italia. Scusa, sono multi... Cosa si può fare per creare una comunità più resiliente intorno ai migranti? Non ti sento. Il microfono. È una bella domanda ed è difficile rispondere in poche parole. Sicuramente io fino a stamattina ero in una comunità nei Siproimi, negli SPRAR, che sono ormai penso abbastanza conosciuti in tutta Europa. Son muy conocidos en Europa. Creo que cualquier persona que trabaja con la migración deben pensar hoy en integración, así como entendemos al migrante que cambia para integrarse en esta sociedad, no puede funcionar. Nosotros, operadores, tenemos la tarea de trabajar para ayudar a los migrantes, pero al mismo tiempo trabajar para ayudar a las personas que reciben a estas personas y que se confrontan con la diversidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear canales que permitan trabajar sobre la salud mental, sobre la integración de los migrantes, pero también para integrar a las personas a un cambio y confrontarse a la diversidad y cambiar. A nosotros nos permite tener más recursos sociales
Después sería una idea trabajar con medios públicos para darles más instrumentos, pero eso es más complicado. Gracias, Ágata. Gracias, Alberto. Diría que ya es hora de acabar para hoy, pero mañana a las 2 UK volvemos a empezar otra vez. Habrá la mesa de Perú, creo, y la mesa de España, donde estaré también como moderador y ponente. Y también me enlazaré a este discurso que hemos tenido ahora sobre el tema de los migrantes que viven en situaciones